El pasado 29 de mayo fue aprobado en el Congreso del Estado la nueva geografía electoral de Sonora. Se reformó el artículo 176 del Código Electoral para el Estado de Sonora, lo que conocemos como la redistritación. Usted seguramente en casa se estará preguntando, ¿y qué con la redistritación? ¿Qué es? ¿Cómo me afecta? ¿Dónde voy a votar? ¿Cuál es mi distrito? En fin, esta noche quiero invitarlo a que se quede con nosotros en este espacio, aquí en De Ida y Vuelta. Vamos a tratar de despejar las dudas y a dar la mayor información posible sobre esta importante medida que cambia la geografía electoral de nuestro estado de Sonora. Hoy aquí en el estudio nos acompaña el consejero presidente del Consejo Estatal Electoral, el licenciado Marcos Arturo García Zelaya. Yo soy Doris Arenas y le doy la bienvenida a De Ida y Vuelta. Muy buenas noches, bienvenidos. Bien, como les adelantaba hace un momento, nos acompaña aquí en el estudio el consejero presidente del Consejo Estatal Electoral, el licenciado Marcos Arturo García Zelaya, para tratar de explicarnos, que comprendamos tanto usted que está allá en casa, así como yo, algunas de las dudas de la redistritación de esta nueva geografía electoral que tiene ahora nuestro estado de Sonora de cara a los comicios del 2009. Marcos Arturo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a este espacio, qué grato tenerte de nueva cuenta. Ahora ya en tu calidad de consejero presidente, la última ocasión que estuviste con nosotros estabas todavía como consejero. Todavía como consejero propietario y presidente de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, pero con mucho gusto atendemos tu invitación, la verdad, Doris, y aquí estamos para lo que se ofrezca. Pues con una encomienda muy importante, porque está el inicio del proceso electoral a la vuelta de la esquina. En octubre del 2009 hay retos importantes, un nuevo código electoral, nueva normatividad electoral y bueno, esta demarcación en base a criterio poblacional que recientemente aprobó el Congreso del Estado. Sí, efectivamente, como tú mismo lo dijiste atinadamente, tenemos reformas a nuestro código electoral que también era vanguardista, porque fue recientemente promulgado, fue en junio del 2005, no tiene, pues ya prácticamente no cumple los 3 años. Entonces, obviamente requirió de reformas electorales con el fin de cumplir en gran medida con lo que sobrevino a raíz de las reformas electorales a nivel federal, donde había la necesidad de adecuar cada una de las legislaciones electorales de los estados, incluyendo la Constitución y así como los códigos electorales o leyes electorales de cada uno del estado. Entonces, en ello, pues obviamente obedeció la última reforma electoral. Sin embargo, estaba pendiente por cumplimentar una sentencia de amparo que había que pronunció la Suprema Corte de Justicia en el año 2005. Sí, en agosto del 2005. En agosto del 2005, y que fue provocado precisamente por una acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Acción Nacional, en razón de que consideraba que no se apegaba a los lineamientos de la Constitución la distritación que existía en el estado de Sonora. ¿Qué quiere decir distritación? Bueno, pues es la forma en como está dividido en el estado desde el punto de vista político y habitacional, donde son los núcleos de población que en un momento dado se conforman por distrito y por municipio. ¿Qué te parece si para que nos quede más claro, tanto a nuestros amigos que nos acompañan esta noche en casa, vamos a ver cómo estaba antes la geografía electoral de Sonora? Tenemos por ahí un mapa que nos hicieron el favor de traernos del Consejo para ver con mayor claridad justamente esto que estás hablando, Marcos Arturo, sí. cómo era antes la distritación aquí en Sonora. Bueno, ahí se podrá observar que geográficamente se ve que hay similitud en la conformación de los distritos, atendiendo a su cuestión geográfica y territorial. ¿De cuántos distritos hablamos, Marcos? Hablamos de 21 distritos, eso no se modificó para nada. Lo único que se modificó es la forma de conformarlos, de integrarlos de acuerdo a los habitantes, al núcleo poblacional. Como se podrá observar, en el distrito 2, que es el área de lo que se llamaba el distrito de Altar, que hoy cambió de cabecera en base a la nueva distritación, pues eso es lo que se veía pues prácticamente mayor que los demás, ¿verdad? Donde en cierta medida, como podrás observar, hay puntos o lugares donde se ve más pequeño el espacio, territorialmente hablando,
y que pues obviamente obedece que son lugares donde geográficamente hay más habitantes, ¿no? De acuerdo con la nueva distritación, vas a ver la modificación que hubo y algunos distritos quedaron geográfica o territorialmente muy grandes. Como es el caso del distrito 18. Sí, Obregón Norte. El 18, el 18º distrito, cabecera Obregón Norte, que comprende una parte de la municipalidad de Cajeme y las municipalidades de Rosario, Yécora, Ónava, Suaqui Grande, San Javier, Soyopa, Bacanora, Aribechi, Zaguaripa, Nacorichico, Bacadehuachi, Tepache, San Pedro de la Cueva, Mazatán, La Colorada, Guásabas, Granados, Divisaderos y Villa Pesqueira, donde encontramos que hay distancias enormes entre un municipio y otro. Sí, pues por más que quisimos en un momento dado adecuar, en el caso de la distritación se obedeció principalmente a cumplir con los lineamientos que se tenía o que se dieron o pronunciaron por la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y donde el lineamiento principal o factor principal que debía de tomarse en cuenta fue precisamente el núcleo poblacional. ¿Qué obedece eso? Pues que teníamos que considerar para sacar cómo poder en un momento dado llevar las reglas para ubicar en un momento dado la forma en que deberían integrarse o conformarse de nueva cuenta ya cada uno de los distritos. Habríamos que aplicar los procedimientos y los métodos generalmente aceptados y utilizados por el Instituto Federal Electoral en la última ocasión en que le tocó distritar todos los distritos, vaya la redundancia, en el país, donde se conformaron los 300 distritos que están vigentes. Muy bien, a este respecto recordamos fue un mandato de la Suprema Corte de Justicia y bueno, se atendieron y se respetaron 3 principios básicos, Marcos Arturo, que es el número 1 de balance poblacional o valor idéntico de cada voto. Si quieres, vamos conociendo cada uno de ellos. Empezamos con ese, el de balance poblacional, que es lo que hablábamos hace un momento, justamente se atendió el criterio poblacional para esa nueva demarcación. Sí, se tuvo que obviamente sacar una media entre lo que es las últimas estadísticas de INEGI, que se dieron en el 2005 y publicaron en el 2006, donde hablamos de una población en el estado aproximada de 2.394.861 habitantes, que divididos entre los 21 distritos nos da una media de 114.041 habitantes por distrito. De ahí se tiene que aplicar otro factor que se le denomina el margen de variación de población por cada distrito, y esa variación, ese margen de variación se toma en cuenta con una fórmula que es más o menos 15% del valor de la media. De ahí pues que el más 15% generaba pues una población aproximada de 131.000 habitantes y el menos 15% aproximadamente de lo que se llama pues 94.000, 96.000 habitantes, ¿no? Muy bien, Marcos Arturo, nos tenemos que ir a la primera pausa comercial. Vamos a regresar. En casa, por favor, quédese. Vamos a darle más información. ¿Cómo le afecta a usted esta nueva redistritación, esta nueva geografía? Conoceremos también si se van a incrementar los costos, que obvio, así será para el proceso electoral del 2009. Y, en fin, más información que le daremos después de esta pausa comercial. Les recuerdo, están de ida y vuelta. Regresamos en un momento. Gracias por acompañarnos esta noche. Le recuerdo, está usted en De Ida y Vuelta y le estoy presentando una conversación con Marcos Arturo García Zelaya. Él es el consejero presidente del Consejo Estatal Electoral. Estamos hablando sobre la redistritación, la nueva geografía electoral de Sonora de cara a los comicios del 2009. Ya dábamos a ustedes el contexto, los antecedentes de esta medida, pero ahora quiero preguntarte, para irnos de manera más puntual y que nos alcance el tiempo, Marcos Arturo, ¿por qué era importante o si era importante realizar esta redistritación?
Sí, era importante principalmente porque había que cumplir con una resolución de amparo que obligaba a hacerlo a la brevedad posible. En aquel entonces, por atravesarse en forma inminente el proceso electoral 2006, la misma resolución contemplaba la salvedad de que en caso de no darse antes, 90 días antes de que iniciara el proceso, podía continuar la organización del mismo en base a la distribución distrital que se tenía en aquel entonces, y obviamente obligaba a que al siguiente se tendría que hacer sin lugar a dudas. Entonces esto fue motivo pues de negociaciones, de consensos entre las diversas fracciones parlamentarias del Congreso del Estado, y provocó que en un momento dado el mismo Congreso nos solicitara el apoyo para que nuestras áreas técnicas del Consejo Estatal Electoral hicieran los apuntes y en un momento dado pretendieran, en cumplimiento de la sentencia, proyectar un proyecto o una sugerencia de distritación, y obviamente cumpliendo con todos los requisitos que decíamos. Teníamos que obviamente cumplir con la cuestión seccional. Las secciones no se modificaron, seguirían siendo los mismos que se tienen establecidas a nivel de la institución electoral federal. De igualmente también tendríamos que seguir un principio que mantenía la obligación de que de norte a sur y de oriente a poniente se iniciara ese proceso de distritación, ¿no? Entonces eso en base al núcleo. Desgraciadamente, quizá como quedaron los espacios, haya territorialmente hablando distritos muy amplios, muy grandes. Bueno, ¿qué te parece si vemos cómo quedó el nuevo mapa electoral, los 21 distritos, y hablar un poco sobre esta nueva distribución? Hablamos del primer distrito con cabecera en San Luis Río Colorado, que comprende una parte de la municipalidad de San Luis Río Colorado. Es un distrito pequeño. Sí, pequeño, pero poblacionalmente grande, porque quedó con 104,000 habitantes aproximadamente. El segundo distrito, cuya cabecera quedó en Puerto Peñasco, está conformado pues por las partes que no se incluyó en el primer distrito de San Luis Río Colorado. O sea, los sanluisinos que no quedaron en el primer distrito van al segundo, ahí no tienen pierde. Quedaron con lo que es la población de Plutarco Elías Calles, antes ya denominado Sonoita, ¿verdad? Y lo que es Puerto Peñasco. Muy bien, nos vamos al tercer distrito con cabecera en Caborca y que comprende... Aquí es importante, en este tercer distrito cambió la cabecera. Anteriormente era la cabecera del municipio de Altar, entonces cambió a la población de Caborca o al municipio de Caborca, principalmente atendiendo que era donde se encontraba dentro del distrito el mayor núcleo poblacional. Muy bien, entonces en el tercer distrito, reiteramos, la cabecera es Caborca y comprende los municipios de Caborca, Altar, Átil, Trincheras, Tubutama, Pitiquito, Oquitoa, Sáric, Santa Ana y Benjamín Gil. El cuarto distrito, cabecera Nogales Norte, es una parte únicamente del municipio de Nogales. Quinto distrito, cabecera Nogales Sur, comprende una parte de la municipalidad de Nogales y también Santa Cruz e Imuris. El sexto distrito, cabecera Cananea, comprende Cananea, Naco, Magdalena, Cucurpe, Bacuache, Arizpe, Banami, Chihuepac, Aconchi, San Felipe de Jesús, Babiaco, Araúres, Rayón, Carbó, Opodepe y San Miguel de Orcasitas. Bueno, una parte importante aquí también de efectivamente la cabecera de distrito absorbió dos cabeceras que se encontraba Magdalena de Quino, Sonora, y además Arizpe. Entonces, por la conformación de tipo poblacional que había para cumplir con el cociente de variabilidad del núcleo poblacional, tendría que agregarse en forma geográfica para que pudieran integrarse cumpliendo con la compacidad que es lo más, pues obviamente juntos posible, y que pudiera en un momento dado existir las mismas vías de comunicación y que no se perdiera el regionalismo que debe de existir. Que veo difícil, por ejemplo, en el caso, insisto, del distrito 18º. Sí, la verdad ahí no hubo otra forma que pudieras consensarse y cumplir con la sentencia, porque, vuelvo a repetir, teníamos que cumplir con el núcleo poblacional. A pesar de que como tú lo verás, es el distrito que geográfica o territorialmente es el más grande,
Sin embargo, comparado con lo que es Ciudad Obregón Sureste y Ciudad Obregón Sur y Ciudad Obregón Centro, vamos a observar que el núcleo poblacional que quedó de habitantes es el menor, a pesar de que conforma 20 municipios, ¿no? Entonces, si me permites, puedo avanzar que el número de habitantes que quedó en Ciudad Obregón Norte fue de 101,276, Ciudad Obregón Centro fueron 109,000 y es un núcleo muy pequeño. Y lo que es Ciudad Obregón Sureste fueron 112,000, es el más amplio, y Ciudad Obregón Sur de 104,054, ¿verdad? Entonces vemos que realmente, aun cuando es el más grande, es el que numéricamente tiene menos habitantes. Ahora, seguramente la gente se estará preguntando, bueno, ¿y dónde voy a votar? ¿Cómo voy a encontrar mi distrito electoral? ¿Cómo va a ser el Consejo Estatal Electoral, Marcos Arturo, para bajar esta información a la ciudadanía, para tratar de entender esto que no es una medida fácil de entender, que es un poco compleja y que, bueno, con los problemas cotidianos muchas veces nos olvidamos de atender asuntos tan importantes como este? Sí, la verdad es que en ese aspecto no hay modificación alguna. Las secciones siguen siendo los mismos, que se aplican conforme al seccionamiento que se hizo a nivel de Instituto Federal Electoral. En eso no hay cambio alguno. El lugar donde le toque por su domicilio y que ha votado en los últimos 2 o 3 procesos electorales seguirá siendo el mismo. No hay cambio alguno en eso, así que la realidad es que quizá vaya a tener como representante desde el punto de vista de diputados, ¿verdad? A un pues originario o domiciliado o residenciado en un lugar muy lejano a su municipio, pero pues en fin, yo creo que son cuestiones que habrá que irse valorando y que en alguna manera pues cada uno de los partidos, los aspirantes, los candidatos tendrán que ir pues usando de su ingenio para poder tener contacto directo y representar debidamente al municipio de su distrito, aunque sea el más alejado, ¿no? Muy bien, nos tenemos que ir de nuevo a una pausa comercial, pero al regresar me gustaría platicar contigo sobre la complejidad per se de un proceso electoral que tendremos en el 2009. Se suma una medida como esta, mucho trabajo para el Consejo Estatal Electoral, pero también suponemos que se incrementan los costos, que se incrementa el presupuesto para poder cumplir con esta redistritación. Y bueno, Marcos Arturo, ¿quién gana y quién pierde con esta medida? Porque sabemos que antes de aprobarse la redistritación, pues las discusiones partidistas también estuvieron a la orden del día. Si te parece, regresamos con eso. Sí. Ya volvemos, por favor, quédate con nosotros. ¿Y qué con la redistritación en Sonora? Es el tema que estamos tratando esta noche. Aquí en De Ida y Vuelta nos acompaña el consejero presidente del Consejo Estatal Electoral, Marcos Arturo García Zelaya. Bueno, antes de irnos al corte comercial, yo te preguntaba, Marcos Arturo, ¿quién gana y quién pierde con esta decisión? Sabemos que no estuvo exenta también de jaloneos entre los partidos políticos, pero ¿quién es el ganador o quién es el perdedor con esta nueva medida? Yo creo que el tiempo dirá con toda seguridad quién en algún momento pudo salir afectado o quién beneficiado con esta distritación. En teoría pudiéramos pensar que en aquellos municipios serranos que tienen pocos habitantes, pues obviamente podrá estipularse o pensarse que se quedaron sin una representación directa porque quizá el diputado que los representaba era una persona muy allegada, de origen, de constante contacto, parientes inclusive quizá, y que pudieran tener una comunicación muy directa. ¿Esas serían las implicaciones directamente para el ciudadano? ¿Esa sería la forma en que diríamos se afecta con esta nueva geografía electoral? Sí, en teoría, pues porque yo creo que si hay responsabilidad de que en un momento quede como representante de ese distrito, independientemente del partido político por el que contenga, pues si es responsable, si es profesional, si atiende verdaderamente lo que
que no tendría duda de que así pudiera ser, que así deba ser, con su representación que tiene ante el Congreso del Estado. Si lo hace como debe de hacerlo, yo creo que no se verá por realmente alguna afectación muy directa. Sin embargo, la comunicación, el hecho de tener el contacto con alguien que es tu amigo, que es tu primo, que es tu pariente, o que en un momento dado es más fácil que lo contactes en el transcurso de los tiempos cotidianos, ¿verdad? Eso puede provocar que en un momento dado la gente se sienta mejor representada, que entienda la problemática de la región, del municipio, y que quizá no lo pueda percibir muy claramente quien es originario o quien en un momento dado pues tiene como origen, vaya la redundancia, un lugar muy lejano de quien en un momento dado quedó pues Lo que sí orilla, es que, ¿no? por ejemplo, al candidato que le toque contender por el distrito, por el 18º, pues bueno, va a tener que trabajar mucho recorriendo municipio por municipio, ¿no? Yo creo que va a tener que trabajar mucho, meterle, como se dice vulgarmente, horas extras, Sí. ponerse las pilas, y obviamente tendrá que tener la disponibilidad de más recursos, porque habrá que erogar obviamente más gastos para poder tener acceso en los distintos lugares en los que tiene que acudir y estar muy presente. Claro. Marcos Arturo, hablando de recursos, los diputados ya hicieron su trabajo, acataron el mandato de la Suprema Corte de Justicia, se aprueba la nueva redistritación, pero viene un trabajo muy importante para el Consejo Estatal Electoral. ¿Qué mecanismos va a implementar el Consejo o está implementando para dar a conocer toda esta información, para bajarla a la ciudadanía? Bueno, ya desde ahorita, realmente, desde que salió publicada la reforma al artículo 176 del Código Estatal Electoral, estamos ya realizando una planeación electoral para, obviamente, se modificaron los ruteos, como se dice, que quizá generen un poco de mayores gastos, y que en cierta medida también generen otro tipo de actividades para poder en un momento dado cumplir con nuestra obligación de integrar cada uno de los consejos, claro, que hoy se llaman municipales, antes eran consejos locales. ¿Qué cuántos van a ser? Van a ser los mismos 21, los mismos 72, porque son 72 municipios, y el código en ese aspecto no cambió, no se modificó. Hoy se llaman nada más municipales en lugar de de consejos locales, como se les llamaba antes, y opera en cada uno de los municipios. Lo que se adicionó en esta reforma fue precisamente que se crearan los consejos distritales. Esos consejos distritales obviamente serán 21, como quedaron nuevamente, y ese consejo tendrá la obligación de organizar, de recabar todo lo que sea relativo a la contienda que se den con las diputaciones uninominales, ¿no? Marcos Arturo, ya casi nos vamos, nos queda solamente un minuto. De manera sucinta te pediría, todo este movimiento, esta medida que fue aprobada, evidentemente incrementa los costos en la organización de las elecciones del 2009. Sí, efectivamente, pues desde que hay que integrar 21 consejos distritales más. Hay un mayor costo al erario. Obviamente hay que rentar locales, hay que equipar cada uno de los consejos, hay que adecuar las instalaciones, generará más gasto, pero generará mayor control, y creo que, como se dice, la democracia no tiene precio, ¿verdad? La democracia en nuestro país, en este país, nos cuesta mucho, eso sí, me queda muy claro, muy claro. Ahora, de cara a los comicios del 2009, bueno, será la primera vez que se llevan a cabo elecciones con esta nueva normatividad electoral, por lo menos en el estado de Sonora. Ya sabremos qué tan efectivos resultaron todas estas medidas, todos estos cambios. Marcos Arturo, yo te quisiera preguntar, ¿qué otros cambios importantes se han registrado que les permitan a ustedes como árbitro de esta contienda blindarse ante lo que viene del proceso y la jornada electoral? Bueno, obviamente que se nos dan mucho más armas para poder en un momento dado fiscalizar los gastos que se tienen en este tipo de contiendas, son gastos de precampañas, gastos de campañas. Pero quedaron sin dientes en otras áreas también. Sí, bueno. Hay que aceptarlo, es la realidad. Sí, la verdad quedaron pendientes alguna serie de reformas que nosotros estábamos proponiendo para darle pues más
claridad, más transparencia al proceso. ¿Qué punto vulnerable consideras que quedó en el tintero? Bueno, la posibilidad... ¿Qué los hace vulnerables como árbitro en esta contienda? Que tengamos que cumplir con las disposiciones y los plazos que establece la ley. Imagínate, nada más para poder insacular. La insaculación viene establecida en nuestro código que debe hacerse en el mes de abril del año electoral. Sin embargo, el Instituto Federal Electoral inicia en enero. Nosotros el 15% de la lista nominal que andará aproximadamente en 1.800.000, estamos hablando de notificar aproximadamente a 300,000 ciudadanos que en un mes o un mes, 15 días, no da tiempo para hacerlo. No podemos nosotros capacitar y buscar que tengamos como representantes en cada una de las casillas a gente mejor capacitada, que tenga más disponibilidad. Entonces, quedaron también limitados para sacar las tarjetas para los precandidatos. Bueno, en ese aspecto no. En ese aspecto, debo decirlo, se precisaron las funciones que tiene el Consejo Estatal Electoral, se le dio ya la forma y el procedimiento que debe llevarse a cabo cuando hay denuncias. Sí, pero no se perseguirá de oficio, tiene un ciudadano que presentar una denuncia ante el Consejo. Así es, debe de presentarlo. Así es como se estableció, así lo sugerimos inclusive nosotros, porque eso le da más imparcialidad, más objetividad a la función del Consejo Estatal Electoral. No estará obligado a iniciar de oficio investigaciones que en un momento dado pueda especular o malinterpretarse de que por qué no lo hace con todo el mundo. En fin, yo creo que el principio de la objetividad debe tener mayor valor que quizá buscar la legalidad, ¿no? Muchas gracias por haber aceptado la invitación a este espacio, por tratar de aclarar a nuestros televidentes los alcances y las implicaciones de esta medida de la redistritación. Y bueno, seguramente nos vamos a seguir viendo en lo que resta de este año. Ya en octubre empieza el proceso electoral, entonces seguramente estaremos invitándote de nueva cuenta a este espacio para conocer, para saber cómo se va desarrollando el proceso. Con mucho gusto y con toda la idea y la voluntad de explicar y aclarar las dudas que pudiera haber al respecto, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Marcos Arturo, muchísimas gracias a ustedes allá en casa por acompañarme. Les recuerdo, los jueves de ida y vuelta a las 11 de la noche y los domingos a las 9:30. Gracias también a Cafeni, estaba muy rico el café de esta tarde. Gracias, muy buenas noches, pásela bien, yo les espero la semana próxima aquí en De Ida y Vuelta, el espacio para la conversación inteligente.